Buenas tardes, mi nombre es Yudeli Suárez y yo les voy a hablar sobre el tema inmunodeficiencias secundarias, generalidades y SIDA. En las inmunodeficiencias secundarias o adquiridas se pueden encontrar en sujetos con cáncer, diabetes y otras enfermedades metabólicas, en malnutrición, en la infección crónica y en personas que reciben quimioterapia o radioterapia para el cáncer, o fármacos inmunodepresores para evitar lo que es el rechazo de los injertos o tratar enfermedades autoinmunitarias. Como grupo, las inmunodeficiencias secundarias son más frecuentes prácticamente que los trastornos de origen génico primario. Algunas inmunodeficiencias secundarias se deben a una maduración defectuosa del linfocito, como por ejemplo cuando la médula ósea está dañada por radiación o quimioterapia o afectada por tumores, como lo que son las leucemias y los cánceres metastásicos. También por una síntesis inadecuada de lo que es la inmunoglobulina, como se da en el caso de la malnutrición, además de que también la pérdida de linfocitos por fármacos o infecciones graves. La inmunodeficiencia secundaria más frecuente es el SIDA y es de la cual les voy a hablar ahora. El SIDA es una enfermedad causada por el retrovirus denominado virus de la inmunodeficiencia humana y está caracterizada por una profunda inmunodepresión que lleva a infecciones oportunistas, neoplasias secundarias y manifestaciones neurológicas. Aunque el VIH pueda infectar muchos tejidos, los dos principales dianas de la infección por el virus son el sistema inmunitario y el sistema nervioso central. Los efectos de la infección por el VIH sobre cada uno de estos dos sistemas se exponen por separado. La principal característica del SIDA es la inmunodeficiencia profunda, que afecta sobre todo a lo que es la inmunidad celular, y esto se debe a la infección y a la pérdida consiguiente de los linfocitos TCD4, así como el deterioro de la función de los linfocitos T colaboradores supervivientes. Los macrófagos y las células dendríticas también son objetos de la infección por el VIH, y el VIH entra en el cuerpo a través de los tejidos mucosos y de la sangre e infecta en primer lugar a los linfocitos T, así como a las células dendríticas y a los macrófagos. La infección prácticamente se establece en los tejidos linfoides, donde el virus puede permanecer durante periodos largos, y la replicación vírica activa se asocia a una mayor infección de las células y a la progresión del SIDA. Entonces, el ciclo de la vida del VIH consiste en la infección de las células, la integración del provirus en el genoma celular del anfitrión, la activación de la replicación del virus, también en la producción y en la liberación de virus infecciosos. Las moléculas y los mecanismos se conocen con un detalle considerable, y vamos a comenzar con lo que es la infección de las células por el VIH. El VIH afecta, como ya se dijo anteriormente, a las células usando la molécula CD4 como receptor y varios receptores para las quimiosinas como correceptores. El requisito de la unión al CD4 explica el tropismo selectivo del virus por los linfocitos TCD4 y otras células CD4, particularmente los monocitos o macrófagos y las células dendríticas. Pero la unión al CD4 no es suficiente para lo que es la infección. El GP120 del VIH debe unirse también a otras moléculas, por así decirlo, de la superficie celular, o sea, los correceptores, para la entrada en la célula. Los receptores para las quimiosinas, en particular el CCR5 y el CXCR4, sirven para lo que es esta función. Las cepas aisladas del VIH pueden distinguirse por lo que es el uso de estos receptores. O sea, las cepas R5 usan el CCR5 y las cepas X4 usan el CXCR4.
Y algunas cepas, como son las R5 o X4, tienen un tropismo dual, por así decirlo. Las cepas R5 infectan preferentemente, por llamarlo así, lo que son las células del linaje de los monocitos y macrófagos, y por ello se denominan hemetrópicos. Mientras que las cepas X4 son T-trópicas e infectan preferiblemente o preferentemente a lo que son los linfocitos T. En aproximadamente lo que es el 90% de los casos, el tipo R5, o sea, el hemetrópico del VIH, es el virus dominante que se encuentra en la sangre de los sujetos con una infección aguda y en fases tempranas de la infección. En el curso de la infección, sin embargo, se acumulan gradualmente lo que son los virus T-trópicos, y estos son especialmente virulentos porque los virus T-trópicos son capaces de infectar a muchos linfocitos T e incluso a muchos precursores químicos del linfocito T, y de causar una mayor pérdida y deterioro de los mismos. Se han aclarado como que detalles moleculares del saludo mortal, por así decirlo, entre las glucoproteínas del VIH y sus receptores de superficie. Y es importante también como que entenderlos porque proporcionan la base de lo que es el tratamiento contra el VIH. Entonces, la cubierta del VIH contiene dos glucoproteínas. Una es el GP120 de superficie, que se une de forma no covalente a una proteína transmembranal llamada GP41. El primer paso en la infección es prácticamente la unión de la glucoproteína de cubierta GP120 a las moléculas CD4, lo que lleva a un cambio conformacional que da lugar a la formación de un nuevo lugar de reconocimiento en la GP120 para los correceptores CCR5 o CXCR4. La unión de los correceptores aquí lo que hace es que induce cambios conformacionales en GP41 que dan lugar a la exposición de una región hidrófuga llamada péptido de fusión en la punta del GP4. Este péptido lo que hace es que se inserta en la membrana celular de las células diana. Por ejemplo, los linfocitos T o los macrófagos, lo que conduce a la fusión del virus con la célula del anfitrión, y después de la fusión, el núcleo del virus que contiene el genoma del VIH entra en el citoplasma de la célula. La necesidad de esta unión, los correceptores puede tener como que importantes implicaciones en lo que es la patogenia del SIDA. Las quimiosinas dificultan de forma esférica a lo que es la infección por el VIH de las células cultivadas al ocupar sus receptores, y por lo tanto la cantidad de quimiosinas en los tejidos puede influir en la eficiencia vírica en vivo, además de que los polimorfismos del gen que codifica el CCR5 se asocian a una tendencia diferente a la infección del VIH. Alrededor también del 1% de los estadounidenses de raza blanca heredan 2 copias defectuosas de este gen y son resistentes a la infección y al desarrollo asociado del SIDA a cepas de R5. Luego está la replicación vírica, que una vez ya interiorizado lo que es el genoma del ARN, el virus sufre una transcripción inversa, lo que lleva a la síntesis del ADN bicatenario complementario. Y en los linfocitos T en reposo, el ADN del VIH puede permanecer en el citoplasma de una forma episómica lineal. Al dividirse los linfocitos T, el ADN forma un círculo, entra en el núcleo y después se integra en el genoma del anfitrión. Después de esta integración, el provirus puede estar silente durante meses o años, y esto es una forma de una infección latente. De manera alternativa, el ADN provírico puede transcribirse con la formación de partículas víricas completas
que brotan en la membrana celular. Y tal infección productiva, cuando se asocia a una gemación extensa del virus, lleva a la muerte de las células infectadas. El VIH infecta prácticamente los linfocitos T, memoria y activados, pero no puede infectar a los linfocitos T vírgenes, o sea, no activados. Los linfocitos T vírgenes contienen una forma activa de una enzima que introduce mutaciones en el genoma del VIH. Y esta enzima ha recibido el nombre de ApoB G3G, o sea, por apoliproteína B, enzima catalítica editora del ARN mitocondrial 3G, análoga a un polipéptido. Esta citidina desaminasa que introduce mutaciones, citosina a uracilo, en el ADN vírico que se producen por transcripción inversa. Estas mutaciones inhiben más la replicación del ADN por mecanismos que no han sido definidos completamente. Y la activación de los linfocitos T se convierte en la misma. ApoB C3G, celular en un complejo inactivo de una masa molecular elevada, lo que explica por qué el virus puede replicarse en los linfocitos T activados previamente, por ejemplo, los de memoria, y en líneas de linfocitos T. El VIH también ha evolucionado para contrarrestar este mecanismo de defensa celular, ya que la proteína vírica PIF se une a la ApoB CG3 y promueve su degradación en las proteínas celulares. La finalización del ciclo vital prácticamente, o sea, lo que pasa aquí es que las células infectadas de forma latente se produce solo después de la activación celular, y en el caso de la mayoría de los linfocitos TCD4, la activación del virus da lugar a lo que es la lisis de la célula. La activación de los linfocitos T por antígenos o citocinas activa varios factores de transcripción, incluido lo que es el NF-κB, que estimula la transcripción de genes que codifican las citocinas como la IL-2 y su receptor. En los linfocitos T en reposo, el NF-κB se mantiene inactivo en el citoplasma formando un complejo de la proteína IKB, o sea, inhibidor del KB. La estimulación de las células por el antígeno o por citocinas activa las sinasas citoplasmáticas que fosforilan el IKB y lo dirigen a una degradación enzimática, lo que libera el NF-κB y le permite pasar al núcleo. Entonces, en el núcleo, el NF-κB se une a secuencias que están dentro de las regiones promotoras de varios genes, como las citocinas que expresan en los linfocitos T activados. Las secuencias repetidas terminales largas que flanquean el genoma del virus también contienen lugares de unión a NF-κB que pueden ser activados por los mismos factores de transcripción. Entonces, en el mecanismo de pérdida de linfocitos T, en la infección por el VIH, la pérdida de los linfocitos TCD4 se debe principalmente a lo que es la infección de las células y al rápido como que efecto citopático directo del virus en la replicación, perdón. Entonces, en los aproximadamente 100.000 millones de partículas víricas nuevas al día y de 1.000 a 2.000 millones de linfocitos TCD4 mueren cada día. Y debido a que la frecuencia de las células infectadas en la circulación es muy baja, durante años se sospechó que la inmunodeficiencia era desproporcionada al nivel de la infección y que no podía atribuirse a la muerte de las células infectadas. De hecho, muchas células infectadas pueden estar en los órganos linfoides mucosos y periféricos como de otro tipo, y la muerte de estas células es una causa importante en la pérdida inexorable y finalmente acentuada de las células. Los posibles mecanismos por los cuales el virus mata directamente a las células infectadas por el aumento de la permeabilidad de la membrana plasmática asociada a la gemación de partículas de virus
en las células infectadas y la interferencia de la replicación del virus con la síntesis de las proteínas. Además de la muerte directa de las células por el virus, hay otros mecanismos que son los que voy a mencionar a continuación. El primero trata sobre la activación crónica de las células no infectadas que responden al propio VIH o a las infecciones, que son frecuentes en los sujetos con SIDA. Lleva a la apoptosis también de estas células por el proceso de muerte celular inducida por activación. De este modo, el número de linfocitos TCD4 que mueren puede ser considerablemente mayor que el número de células infectadas, y el mecanismo molecular de este tipo de muerte celular no se conoce. El segundo es la infección no citopática, o sea, abortiva, por el VIH, que activa la vía del inflamasoma y conduce a una forma de muerte celular que se ha denominado piroptosis. Durante este proceso, las citocinas inflamatorias celulares se liberan, lo que potencia el reclutamiento de nuevas células y aumenta el número de células que pueden infectarse. Esta forma de muerte celular podría desempeñar un papel muy importante en lo que es la propagación de la infección. Luego está donde el VIH infecta a las células en los órganos linfoides, como son el vaso, los ganglios linfáticos y las amígdalas, y aquí puede causar una destrucción progresiva de la arquitectura y la composición celular de los tejidos linfoides. También puede producirse una pérdida de precursores inmaduros en los linfocitos TCD4, bien ya sea por la infección directa de las células progenitoras tímicas o por la infección de células accesorias que secretan citocinas esenciales para la maduración del linfocito TCD4. Puede producirse también en la número 5, puede producirse una fusión de células infectadas y no infectadas con formación de sincidios, o sea, células gigantes, en cultivos tisulares de lo que es la GP120, expresada en células infectadas de forma productiva que se unen a las moléculas CD4 en los linfocitos T no infectados, seguido de la fusión celular. Las células fusionadas mueren habitualmente por unas pocas horas, y esta propiedad de la formación de sincidios se confina generalmente al tipo X4, o sea, el T trópico del VIH-1. Por esta razón, este tipo se denomina a menudo virus inductor de sincidios, al contrario de lo que es el virus R5. Y aunque la acentuada reducción de linfocitos características de ciencia tardía en el curso de la infección por el VIH. Hay pruebas de defectos cualitativos de los linfocitos T, incluso en personas asintomáticas infectadas por el VIH, y los defectos comunicados son una reducción de la proliferación del linfocito T inducida por el antígeno respuestas en el tipo TH1 respecto al TH2. Defectos en las señales también intracelulares, estas de las TH1 da lugar a una deficiencia profunda de lo que es la inmunidad celular, lo que lleva a una mayor tendencia a las infecciones por el virus y otros microbios intracelulares. Hay también una pérdida selectiva de lo que es el subgrupo de memoria del TCD4, o sea, colaboradores, al principio del curso de la enfermedad, lo que explica en esencia lo que son las malas respuestas de acuerdo siguiente. Entonces, en la infección por el VIH de células diferentes a lo que son el linfocito T, o sea, además de la infección y de la pérdida de los mismos, también es importante la infección de los macrófagos y las células dendríticas en la patogenia de la infección por el VIH. Similar a los linfocitos T, la mayoría de los macrófagos que están infectados por el VIH se encuentran en los tejidos y el número de monocitos sanguíneos infectados por el virus puede ser bajo. En ciertos tejidos, como en los pulmones y el encéfalo,
o sea, del 10 al 50% de los macrófagos están infectados y hay que como que poner de relieve varios aspectos de la infección por el VIH de los macrófagos. Por ejemplo, aunque la división celular es necesaria para la entrada, en el núcleo y la replicación de la mayoría de los retrovirus, el VIH-1 puede infectar y multiplicarse en macrófagos que no se dividen y están ya diferenciados en su fase terminal. Esta propiedad del VIH-1 depende de lo que es el gen vírico y del gen vírico BPR. O sea, la proteína BPR permite dirigir el núcleo complejo del VIH, preintegrativo del VIH, a través del poro nuclear. Los macrófagos infectados liberan mediante gemación cantidades relativamente pequeñas de virus en su superficie celular, y por estas células contienen un gran número de partículas víricas localizadas a menudo en vacuolas intracelulares. Aunque los macrófagos permiten la replicación vírica, son bastante resistentes a los efectos citopáticos del VIH. Al contrario que los linfocitos TCD4, que de este modo los macrófagos pueden ser reservorios de infección, cuya producción permanezca en gran medida protegida por las defensas del anfitrión. Y en las fases tardías de la infección por el VIH, cuando el número de linfocitos TCD4 declina mucho, los macrófagos pueden como que dar un lugar muy importante en lo que es la replicación vírica continua. Los estudios, por destacar esta parte, han demostrado que además de los macrófagos, los tipos de células dendríticas son también importantes dianas para lo que es el inicio y el mantenimiento de la infección por el VIH. Las células dendríticas mucosas y las foliculares. Entonces, en la historia natural de la infección por el VIH, el virus suele entrar a través de los epitelios de la mucosa. Las consiguientes manifestaciones patológicas y clínicas de infección pueden dividirse en varias fases. La primera es un síndrome retrovírico agudo. La segunda, una fase media crónica en la que la mayoría de los sujetos están asintomáticos. Y la número 3, que es el SIDA clínico. En la infección primaria, diseminación del virus y síndrome retrovírico agudo, tenemos que la infección aguda, o sea, temprana, se caracteriza principalmente por lo que es la infección de los linfocitos TCD4 memoria, que expresan el CCR5 de los tejidos linfoides y mucosos, y la muerte de muchas células infectadas. Como los tejidos mucosos son el mayor reservorio de los linfocitos T del cuerpo y un lugar importante de residencia de los linfocitos T memoria, esta pérdida local da lugar a una pérdida considerable de linfocitos. Aquí se detectan también pocas células infectadas de la sangre y en otros tejidos, y la infección mucosa se asocia a menudo al daño del epitelio, a los defectos en las funciones de la barrera de la mucosa y la translocación de los microbios a través del epitelio. A la infección mucosa le sigue lo que es la diseminación del virus y el desarrollo de las respuestas inmunitarias del anfitrión, o sea, las células dendríticas de los epitelios en las zonas de entrada del virus capturan el virus y después migran a lo que son los ganglios linfáticos. Una vez en los tejidos linfoides, las células dendríticas pueden pasar el VIH a los linfocitos TCD4 a través del contacto intracelular directo. A los pocos días de la primera exposición al VIH puede detectarse lo que es la replicación vírica en los ganglios linfáticos. Esta replicación lleva a lo que es la viremia, durante la cual hay un gran número de partículas del VIH en la sangre del paciente. El virus aquí se disemina a través del cuerpo e infecta a los linfocitos T colaboradores, los macrófagos y las células dendríticas de los tejidos linfoides periféricos. A medida de que se propaga la infección por el VIH, el sujeto monta respuestas inmunitarias humorales y células antivíricas. Esta respuesta se evidencia por la seroconversión, que es habitualmente de 3 a 7 semanas de la exposición presumida, y por el desarrollo de los linfocitos TCD8 citotóxicos específicos frente al virus. Los linfocitos TCD8 específicos frente al virus se detectan en la sangre aproximadamente en el momento en el que los títulos víricos
empiezan a disminuir y es responsable probablemente de la contención inicial de la infección del VIH. Estas respuestas inmunitarias controlan parcialmente la infección y la producción del virus, y tal control se refleja en una reducción de la viremia hasta cifras bajas, pero detectables al cabo de unas 12 semanas de la exposición primaria. El síndrome retrovírico agudo es prácticamente la presentación clínica de la propagación inicial del virus y de la respuesta del anfitrión. Se calcula del 40 al 90% de los sujetos que contraen una infección primaria sufren este síndrome y suelen producirse de 3 a 6 semanas después de la infección y se resuelve de forma espontánea de 2 a 4 semanas. Desde el punto de vista clínico, esta fase se asocia a una enfermedad aguda autolimitada con síntomas inespecíficos, incluidos por dolor faríngeo, mialgias, fiebre, pérdida de peso y astenia, a modo de un síndrome gripal, por ejemplo. También pueden aparecer otras manifestaciones clínicas, como el exantema, de la adenopatía cervical, la diarrea y los vómitos. La extensión de la viremia, medida en forma de concentración de ARN del VIH-1 en la sangre, es un marcador sustituto útil de lo que es la progresión de la enfermedad provocada por el VIH y tiene un valor clínico en el tratamiento de las personas con la infección de la misma. También la carga vírica al final de la fase aguda refleja lo que es el equilibrio alcanzado entre el virus y la respuesta del anfitrión. Y en un paciente dado puede permanecer muy estable durante varios años. Este nivel de viremia estable, llamado punto de ajuste vírico, es predictivo de la velocidad de pérdida de los linfocitos TCD4 y por tanto de la progresión de la enfermedad por el VIH. En un estudio, solo el 8% de los pacientes con una carga vírica inferior a 4.350 copias de ARN mitocondrial vírico por microlitro de sangre progresó al SIDA clínico en 5 años, mientras que el 62% de aquellos con una carga vírica mayor de 36.270 copias sufrieron SIDA en el mismo periodo. Luego está lo que es la infección crónica, que es la fase de latencia clínica. En la siguiente fase de la enfermedad y de fase crónica, los ganglios linfáticos y el vaso son los lugares de replicación continua del VIH y de destrucción celular. Durante este periodo de la enfermedad hay pocas o prácticamente ninguna manifestación clínica de la infección por el VIH y por lo tanto esta fase de la enfermedad del VIH se llama periodo de latencia clínica. Aunque la mayoría de los linfocitos T de la sangre periférica no contienen el virus, la destrucción de los linfocitos TCD4 dentro de los tejidos linfoides continúa durante esta fase y el número de los linfocitos TCD4 sanguíneos circulantes declina. Más del 90% de los aproximadamente 1.012 linfocitos T del cuerpo se encuentran normalmente en los tejidos linfoides y se calcula que el VIH destruye hasta 1 por 109 a 2 por 109 linfocitos CD4 al día. Al principio de la evolución de la enfermedad, el cuerpo puede continuar produciendo lo que son los linfocitos TCD4 y por lo tanto los mismos pueden reponerse casi tan rápidamente como se destruyen. En esta fase, hasta el 10% de los linfocitos TCD4 de los órganos linfoides pueden estar infectados, pero la frecuencia de los linfocitos TCD4 circulantes que se infectan en cualquier momento puede ser menor al 0.1% de los linfocitos TCD4 totales. Finalmente, en un periodo de años, el ciclo continuo de infección vírica, muerte de linfocitos T y una nueva infección lleva a lo que es una reducción estable del número de los linfocitos TCD4 en los tejidos linfoides y en la circulación. Junto con esta pérdida de linfocitos TCD4, las defensas del anfitrión, empiezan a menguar, por así decirlo, y la proporción de los linfocitos CD4 supervivientes infectados por el VIH aumenta, como lo hace la carga vírica por el linfocito CD4. Ya en la etapa del SIDA, que es la última fase de la progresión, se caracteriza por una abolición de las defensas del anfitrión, un incremento llamativo del virus
en el plasma y una enfermedad clínica grave que pone la vida en peligro. El paciente suele acudir con una fiebre prolongada, mayor a un mes, astenia, pérdida de peso y diarrea. Después de un periodo variable surgen infecciones oportunistas graves, neoplasias secundarias o una enfermedad neurológica clínica, o sea, agrupadas bajo la rúbrica de enfermedades indicadoras de SIDA, que se expone más adelante. Y aquí se dice que el paciente sufre el SIDA. Y sin tratamiento, la mayoría de los pacientes con infección del VIH progresan al SIDA después de una fase crónica que dura de 7 a 10 años. Las excepciones a este curso típico son los que progresan rápidamente y los que no progresan en un periodo largo. En los que progresan rápidamente, la fase crónica puede durar de 2 a 3 años después de la infección primaria. La patogenia de la infección del VIH, el sistema nervioso es una diana importante de la infección por el VIH. Los macrófagos y la microglia, las células del sistema nervioso central que pertenecen al linaje del macrófago, son los tipos celulares predominantes en el encéfalo a los que infecta el VIH. Se cree que el VIH llega al encéfalo a través de los monocitos infectados. O sea, las cepas del VIH aisladas del encéfalo son exclusivamente hemetrópicas. El mecanismo de lesión inducido por el VIH del encéfalo, sigue siendo, se infectan por el VIH y la extensión de los cambios neuropatológicos es a menudo menor de la que podría esperarse de la gravedad de los síntomas neurológicos. Hay artículos y autores que creen que la deficiencia neurológica se debe indirectamente a los productos víricos y a factores solubles producidos por la microglia infectada. Entonces, en cuanto a las infecciones oportunistas, las mismas son responsables de la mayoría de las muertes de los pacientes de SIDA no tratados y muchas de las infecciones representan una reactivación prácticamente de infecciones latentes, que normalmente se mantienen controladas gracias a un sistema inmunitario robusto, pero que no se han erradicado en su totalidad, o sea, completamente, porque los microorganismos infecciosos han evolucionado para coexistir con los anfitriones. Entonces, aproximadamente del 15 al 30% de las personas infectadas por el VIH no tratadas sufren neumonía en algún momento durante el curso de la enfermedad, causada por un hongo llamado Pneumocystis jirovecii. O sea, que es la reactivación de una infección latente previa. Antes de la llegada del TARCH, o sea, esta infección era la enfermedad de presentación alrededor del 20% de los casos, pero la incidencia es mucho menor en los pacientes que como que responden al mismo. Muchos pacientes acuden con una infección oportunista diferente a lo que es la neumonía por el Pneumocystis jirovecii. Entre los microorganismos patógenos más frecuentes están el cándida, el citomegalovirus, las micobacterias atípicas y típicas, el Cryptococcus neoformans, el Toxoplasma gondii, el Cryptosporidium, el virus del herpes simple, el papuvavirus y el Hipoplasma capsalotum. La candidiasis es la infección micótica más frecuente en los pacientes con SIDA y la infección de la cavidad oral, la vagina y el esófago son las manifestaciones clínicas más frecuentes. En los sujetos infectados por VIH asintomáticos, la candidiasis oral es un signo de descompensación inmunitaria y anuncia a menudo la transición al SIDA. La candidiasis invasora están los pacientes con lógica o se han colocado catéteres. También está una enfermedad diseminada, aunque con mayor frecuencia, afecta el ojo y el tubo digestivo.
la coriorrinitis, que se observaba aproximadamente en el 25% de los pacientes de la llegada del taiga, pero ha disminuido de manera como que impresionante, espectacular después de la introducción. La retinitis también, por citomegalovirus, se produce casi exclusivamente en los pacientes con cifras de linfocitos TCD4 menores de 50 por microlitro, y la enfermedad digestiva, que se observa del 5 al 10% de los casos, se manifiesta en forma de esofagitis y colitis. Esta última se asocia a múltiples úlceras mucosas. El virus JC, un papovavirus humano, es importante, o sea, es otra causa importante en las infecciones del sistema nervioso central en los pacientes infectados por el VIH y produce una leucoencefalopatía multifocal progresiva. La infección por el virus del herpes simplex se manifiesta por úlceras mucocutáneas que afectan a la boca, el esófago, los genitales externos y la región perianal. La diarrea persistente, que es frecuente en los pacientes con un SIDA avanzado y sin tratar, se debe a menudo a infecciones por protozoos como Cryptosporidium, Isospora bailey o Microsporidios. Estos pacientes tienen una diarrea acuosa profusa crónica con una pérdida masiva de líquido, y la diarrea también puede deberse a lo que es la infección por bacterias entéricas como Salmonella y Shigella, así como M. avium intracelular. También está el sarcoma de Kaposi en SIDA, que es un tumor vascular que por lo demás, o sea, es la neoplasia más frecuente en los pacientes con SIDA. Y las lesiones del sarcoma de Kaposi se caracterizan por la proliferación de células falciformes que expresan marcadores de células endoteliales, vasculares o linfáticas y musculares lisas. Hay también además una profusión de espacios vasculares en forma de hendidura, lo que indica que las lesiones pueden surgir de precursores mesenquimatosos primitivos de los conductos vasculares. Además de que las lesiones del sarcoma de Kaposi muestran infiltrados crónicos de células inflamatorias. Siguiente. Muchas de las características del sarcoma de Kaposi hacen pensar que no es un tumor maligno, por así decirlo, a pesar de que es como apelativo. Por ejemplo, las células fusiformes de muchas lesiones del sarcoma de Kaposi son policlonales o oligoclonales, aunque las lesiones más avanzadas muestran en ocasiones un carácter monoclonal. Y el modelo actual de la patogenia del sarcoma de Kaposi es que las células fusiformes producen factores proinflamatorios y angiógenos que reclutan los componentes inflamatorios y neovasculares de la lesión, y los últimos componentes producen señales que ayudan a la supervivencia y el crecimiento de la célula fusiforme. Siguiente. Tenemos lo que es el linfoma, que se produce con una frecuencia mucho mayor en los sujetos con SIDA, lo que lo convierte en uno de los diversos trastornos definidores de lo mismo. Alrededor del 5% de los pacientes con SIDA acuden con un linfoma y aproximadamente otros 5% lo sufren durante su evolución posterior. Con la llegada del tratamiento antirretrovírico eficaz, la incidencia del linfoma se ha reducido de forma sustancial en algunas poblaciones infectadas por VIH. Están también las afecciones del sistema nervioso central, la cual es una manifestación también muy frecuente e importante en el SIDA, ya que el 90% de los pacientes muestran alguna afección neurológica
la necropsia y del 40 al 60% tienen una difusión neurológica clínica. Es importante que en algunos pacientes las manifestaciones neurológicas sean únicas o las primeras manifestaciones de la afección por el VIH, además de que las afecciones oportunistas y neoplasias se producen como que varios cambios neuropatológicos determinados por el virus. Y entre ellas está la meningocefalitis autolimitada también, que se produce en el momento de la seroconversión, la meningitis aséptica, la mielopatía vacuolar, las neuropatías periféricas y con mayor frecuencia también una encefalopatía progresiva denominada como un trastorno neurocognitivo asociado al VIH. Siguiente. Por último, tenemos el carcinoma de cervix y ano, o sea, cáncer anal. Esto se debe probablemente a la reactivación del virus del papiloma humano latente en el marco de la inmunodepresión. Este virus se asocia íntimamente al carcinoma epidermoide del cuello uterino y sus lesiones precursoras, la displasia cervical y el carcinoma in situ. La displasia cervical asociada a lo que es el VPH es 10 veces más frecuente en las mujeres infectadas por VIH que en las no infectadas que acuden a clínicas de planificación familiar. Y por ello se recomienda que la exploración ginecológica forme parte del estudio de rutina de las mujeres infectadas por VIH. Aquí tenemos unas preguntas para fines de estudio. Esto fue todo y espero que pasen buena tarde.